Pluma, lápiz y veneno. Los jueves a las 15, con repetición a las 20, como siempre, por FM Plaza 92.1. Bueno, le damos la bienvenida a Leonora Giemann. ¿Cómo estás, Leonora? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, igualmente Leonora es editora de una editorial que conocemos bien porque siempre comentamos los libros y charlamos con sus autores, de la editorial Eterna Cadencia, que es una editorial que tiene más o menos 8 o 10 años, ¿verdad? Sí, 9 años exactamente acabamos de cumplir. Ah, bueno. ¿Y cómo surgió el tema de Eterna Cadencia con lo difícil que es emprender este tipo de actividades? ¿Cómo surgió la idea de la editorial? Sí. Decís vos. Bueno, los que estamos metidos en el mundo del libro desde siempre sabemos que siempre todo lo relacionado con el mundo del libro es complejo, no es fácil, pero bueno, supongo que somos un poco cabeza duras y seguimos insistiendo. Yo venía de trabajar en grupos editoriales grandes, en Alfaguara primero, en Grupo Editorial Norma después, y me había cansado un poco de la lógica de los grandes grupos editoriales, y un día nos juntamos con Pablo Braun, que por ese entonces era el dueño de la librería Eterna Cadencia, que tenía apenas 1 año y pico de vida, si no me equivoco, y él tenía ganas de armar una editorial, bueno, lo que se conoce hoy como editorial independiente, y entonces, bueno, armamos juntos, nos entusiasmamos y armamos juntos el proyecto de la editorial Eterna Cadencia. Estuvimos trabajando desde fines del 2007 hasta agosto del 2008, y en agosto del 2008 salieron los primeros libros. ¿Y cuáles fueron los primeros libros, te acordás? Los primeros libros, sí, fueron 3 libros, salieron en ese agosto del 2008. Salió una novela de Miguel Vitagliano, un escritor argentino muy querido. La novela se llama Cuarteto de Autos Viejos. Y sacamos 2 libros de Oscar Mazota que no se conseguían en ese momento. En general los libros de Mazota estaban agotados hacía muchísimo tiempo. Introducción a la lectura de Jacques Lacan y Sexo y Traición en Roberto Arlt, 2 libros emblemáticos de Mazota, uno sobre Lacan, él es el introductor de Lacan en América Latina, digamos, y su libro sobre Roberto Arlt. ¿Cómo se eligen los libros? ¿Cómo se eligen los textos que se van a incorporar a la editorial? Mira, esa es una pregunta compleja, es una pregunta que tiene, es compleja porque hay diferentes respuestas en diferentes momentos, podríamos decir. En líneas generales, cuando se trata de ficción, nosotros publicamos lo que se conoce como ficción literaria, que es una ficción que no es comercial, y donde lo que nos importan son, digámoslo así, las escrituras más que los contenidos de las novelas o cuentos. O sea, no nos importa tanto o solamente de qué se trata, sino cómo está armado, cómo está hecho, cómo está escrito, cómo está construido ese texto, ¿no? Sí. Y en términos de ensayo, nosotros publicamos ensayos de filosofía, teoría, crítica literaria. Lo que nos importa es el pensamiento contemporáneo o de libros anteriores, pero que creemos que tienen que seguir circulando esos libros, y entonces nos importan qué tienen para decir esos autores o esos libros de determinadas temáticas filosóficas o teóricas que a nosotros nos interesa. Igual te decía que es una pregunta compleja porque, claro, por ejemplo, en materia de ficción nosotros publicamos tanto autores traducidos, o sea, que su escritura original está hecha en otros idiomas, como autores latinoamericanos. Publicamos autores más bien clásicos y autores muy muy jovencitos. Entonces hay que ir equilibrando el catálogo de acuerdo a nuestros intereses en cada momento.
entonces hay momentos en que estamos a la búsqueda de autores muy jóvenes y hay momentos en que ya tenemos eso armado y entonces buscamos tal vez libros traducidos, ¿no? Y entonces es algo, por eso la respuesta va cambiando un poco de acuerdo al momento. Claro, de todas maneras me parece que tienen algo en común que es como una escritura muy potente, ¿no? Porque de repente, bueno, como escribe Gaby Cabezón Cámara o la mirada que tiene, la mirada de Julián López, de Luis Agasti, son todas miradas muy particulares, con mucha personalidad. Sí, exacto. Sí, a eso ¿viste? Me refería cuando decía lo de las escrituras y está bien lo que decís, ¿no? Los puntos de vista, porque es más eso que solamente la trama, ¿no? Claro, exactamente. Y de alguna manera las dos líneas se comunican, las dos líneas de editoriales de alguna manera se comunican con esto de la mirada, de forjar miradas o de generar miradas nuevas. Y sí, porque vos sabés que está bien lo que señalás, porque finalmente se trate de ficción o se trate de ensayo, igual me parece a mí que se trata de maneras de pensar el mundo, ¿no? Sí. Desde la ficción o desde una novela o desde el ensayo son maneras de pensar el mundo desde diferentes escrituras y estructuras, ¿no? Por supuesto, pero en definitiva es eso, ¿no? Cómo pensamos el mundo, la sociedad en la que vivimos, la vida, y qué tiene cada libro para decir en ese sentido. Seguro. ¿Y qué opinión te merecen los escritores en general, la literatura latinoamericana? Que de repente me parece como que mucho no nos llega a todo, ¿no? Es como que, salvo algunos escritores en particular que tienen cierta fama reconocida, a la librería común y corriente no es difícil encontrar. Sí, es cierto que llega poco, por suerte igual diría que cada vez llega más, y en parte es gracias, bueno, por un lado al trabajo de algunas editoriales grandes que publican, algunas pocas diría, que publican sostenidamente autores latinoamericanos, pero después diría que es básicamente por el trabajo de las editoriales independientes latinoamericanas que publican autores latinoamericanos que les interesan y hacen circular esas ediciones por América Latina, porque básicamente eso es lo que no sucede, ¿no? Por ahí a veces un autor peruano es publicado en Perú, pero no sale de Perú. Claro. Y me parece que en parte el trabajo que han hecho las pequeñas y medianas editoriales es poner en circulación esos grandes narradores que hay, porque efectivamente los hay, por nombrar algunos que hemos publicado nosotros, Lina Meruane, Nona Fernández, ahora este mes que pasó publicamos, a Daniel Mella, ¿no? Autor uruguayo, que en Uruguay circula por la edición de GUM, pero aquí la publicamos en Eterna Cadencia, Maximiliano Barrientos, autor boliviano, Liliana Colancia, otra autora maravillosa boliviana también, así que realmente hay grandes escritores, es cuestión de ponerse a leer y básicamente hacerlos circular, ¿no? Sí. ¿Y vos notás que el público responde a esto o que se queda conforme con lo primero que muestran las vidrieras? Y siempre hay de todo, siempre está el lector menos curioso que le va a alcanzar, se va a satisfacer con aquello que está al alcance de la mano, y va a estar el lector más inquieto que va a estar atento a las recomendaciones o a su simple curiosidad en los anaqueles de una librería o las recomendaciones en programas como en revistas especializadas y demás. De todos modos hay que decir que en general en los últimos años creo que a las editoriales como Eterna Cadencia el tratamiento que nos dan tanto las librerías, sean grandes o chicas, como los diferentes medios culturales es muy bueno. Así que tengo la sensación si uno lo compara con 20 años atrás, claro. La verdad es que tienen espacio estos autores en suplementos literarios y en librerías, no importa el tamaño. Bien, qué suerte, qué bien. Sí.
Te hago otra pregunta. ¿Cómo ves este tema del ebook? Bueno, no quiero decir de vuelta complejo, pero todas tus preguntas son complejas, están muy bien en ese sentido. Por un lado, la realidad es que se vende muy poquito en América Latina, muy poquito. Uh-huh. Esa es nuestra realidad, y me parece que la mayoría de las editoriales coincide. Ahora bien, que es cierto que es un formato que existe, que va a ir creciendo, seguramente de a poco, pero va a ir creciendo y que va a convivir con el formato papel, creo que es un hecho, y que entonces, bueno, está bien aprender, seguir aprendiendo cómo es este nuevo formato, ¿no es cierto? Porque no va a desaparecer, sino que va a haber una convivencia entre ambos. Sí, cuando surgió muchos decían, no, ahora los libros en papel van a desaparecer, y yo creo que no, porque a muchos nos gusta leer en papel y creo que es un formato muy particular que genera ya de por sí un clima especial. Exacto. Y no todo el mundo se lleva bien con la tecnología, por otra parte, aunque pueda ser algo simple. Pero bueno, es algo nuevo relativamente que bueno, que hay que ir viendo cómo se va desarrollando, ¿no? Sí, exactamente. Hay que estar muy atentos, digamos, hay que estar observando y analizando hacia dónde va la cosa. Sí. Creo que un tema que pueda tener bastante importancia en eso también es el tema económico, ¿no? Cuánta diferencia puede haber o deba haber entre un formato y el otro. Sí, vos sabés que igual hay algo que está empezando a pasar, algunas editoriales o agencias literarias europeas están empezando a poner un tope por contrato a los precios de los ebooks. Quiero decir que un precio, uno como editorial no podría en esos libros poner un precio de venta del ebook que sea la mitad, por ejemplo, o incluso menor que el precio del libro papel. Claro. Así que eso es algo que también hay que ir viendo si se mantiene, digamos, y al revés, si este tipo de contratos y propuestas se acrecienta y entonces el ebook va a terminar siendo un 30%, por poner una cifra más económica que el libro papel, o no, es una cláusula que se está poniendo en este momento por temor a perder mucho porcentaje para los autores y a la larga va a terminar desapareciendo, hay que ver. Seguro. Y una última pregunta que tiene que ver con vos en forma personal, siendo editora. ¿Cómo influye esto en tu lectura personal y en tu escritura personal, si la haces? Bueno, a ver, yo no escribo ficción, yo escribo simplemente artículos. Yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires, doy clases de teoría literaria, entonces lo que hago con mi trabajo de investigación académica, digamos, es escribir artículos. Tengo un libro publicado de ensayos, pero bueno, sigo escribiendo artículos, o sea que en ese sentido, digamos, no... con el trabajo con los escritores de ficción no se tocan. Nunca había pensado que supongo que el ser editora me debe dar una mirada especial también para los propios textos que escribo. No sé si de una manera muy consciente, pero evidentemente debe estar esa mirada, ¿no? Esa mirada que tiene que ver con la legibilidad. Así que supongo que debe andar por ese lado. Bien. Y con el tema de la lectura, cuando lees fuera de lo que vas a editar, cuando estás con un libro y de repente te sentís como mirándolo, como estudiándolo, o tenés el placer de la lectura como tiene cualquiera. Y bueno, no, creo que los que trabajamos en esto, sobre todo hace tantos años, hay un ojo ahí que no deja de funcionar, lamentablemente, pensando ese libro, bueno, desde la edición en términos generales, pero después en cuestiones mínimas que uno no puede evitar, como ver si hay erratas o bueno, cuestiones así formales.
Así que no, es difícil. Igual no, trato, sobre todo en el verano, que es el único momento donde realmente puedo leer por placer y desinterés absoluto, claro. De tratar de leer de la manera más relajada posible, pero es cierto que igual nunca leo sin un lápiz en la mano, así que hay algo ahí de la atención que sigue funcionando. Seguro. Que sigue funcionando. Claro, sí. Bueno, Leonora, últimas novedades que estén por salir de Eterna Cadencia, algo que tengas ahí. Mirá, a ver, te comento un par que salieron o que están por salir. Sacamos Yo el Supremo de Roa Bastos, a propósito del centenario del nacimiento de Roa, y básicamente porque el libro estaba circulando muy poquito en las librerías, así que hicimos una nueva y hermosísima edición de Yo el Supremo con prólogo de Josefina Ludmer. También salieron este mismo mes, de Federico Falco, un cuentista maravilloso, joven, argentino, La Hora de los Monos, que es un libro que él había sacado hace unos años por otra editorial y que tampoco se conseguía, y es uno de sus grandes libros, así que lo reeditamos y lo sacamos simultáneamente con el libro Suicidio de un escritor maldito, digamos, francés, que se llamó Edouard Levé. Sí, buenísimo, que es buenísimo. maldito porque es un escritor, artista plástico, fotógrafo, que luego de escribir algunos pocos textos que dejó escritos, se suicidó. De hecho, se suicidó concretamente después de escribir este texto que se llama Suicidio, que es un texto maravilloso, que él escribe a partir de el suicidio de un amigo de juventud de él. Es un libro sumamente recomendable para leer, y no es un libro duro como uno podría creer, ¿no? O tan duro como uno cree que podría ser. Y ahora este mes de septiembre van a salir, hablando de autores jóvenes, un libro que compila a 20 autores muy muy jovencitos argentinos que tienen entre 18 y 32 años y son los ganadores de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, y eso sale junto con un nuevo libro de Teodor Adorno que publicamos nosotros. Nosotros venimos publicando las clases de Adorno que estaban inéditas en castellano. Estamos sacando ahora en septiembre sus clases sobre Heidegger, que es todo un acontecimiento porque Heidegger es como el gran enemigo de Adorno en Alemania, en la Alemania de posguerra, pero es una pelea sorda, digamos, o silenciosa, porque nunca Adorno habló sobre Heidegger, en sus libros publicados por lo menos, así que este es el seminario que le dedica a la ontología de Heidegger, y estamos felices de poder leerla. Claro. Bueno, muchos adelantos, muchos libros interesantes. Personalmente, El Suicidio de Edouard Levé lo leí, me encantó, me pareció extraordinario cómo una persona puede despojarse así, puede abrirse de esa manera. Así que muy recomendable. Siempre la elección que ustedes hacen de los libros es una elección que se nota muy cuidada. Así que muchísimas felicitaciones, que sigan cumpliendo muchos años más en Eterna Cadencia. Muchas gracias por el interés en la editorial, en nuestros libros, y sí, ojalá que sea por muchos años más. Claro que sí. Muchísimas gracias, Leonora. Muchas gracias a vos, hasta pronto. Hasta prontito. Chao. Era Leonora Diamant, editorial Eterna Cadencia.